Gracias, Pedro. Bueno, pues miren, empezamos sin mayor formalidad dándole las gracias a todas, a todos, porque estén aquí con nosotros. Como ustedes saben, la función de los grupos de amistad es incrementar el intercambio entre los pueblos y acrecentar la amistad entre ellos. La Cámara tiene aproximadamente 100 grupos de amistad entre todos y se distribuyen en todos los partidos políticos, siendo un gran honor para las diputadas y los diputados pertenecer a los mismos y al embajador presidirlos, estar activos en ellos. Los grupos de amistad son una tradición y además están en nuestra legislación. Y son una parte de la diplomacia legislativa que nosotros no compartimos con el Senado, es decir, que es propia de nosotros. Allá hay comisiones de otro tipo. Obviamente que acá está acotado, por muchas razones, el tema de la diplomacia, los grupos de amistad, porque tienen esa característica de ser de amistad. Yo le agradezco mucho a don Alfredo Femat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, su presencia. Creo que es muy importante que usted nos acompañe siempre en estos grupos de amistad, porque es el conducto para darle formalidad legislativa a las inquietudes que acá salgan, para atender las opiniones de las y los diputados. Este grupo, señor embajador, tiene una gran tradición, y con Cuba hay una gran tradición parlamentaria. Y con pocos países, esta Cámara tiene parlamentarias, reuniones interparlamentarias, y uno es con Cuba. La última vez, por razones de una pequeña disputa que traíamos acá, no todos fuimos a Cuba, y otros sí fueron. Estoy viendo por acá uno. Entonces, bueno, ya nos... La reforma eléctrica no nos dejó ir. Sí, se fue. Pero podemos continuar. Bueno, usted sabe que está pendiente. Sí quedaron palabras, hermano, ¿cuándo? Pero nunca la he respuesta acá ya hasta dijimos que cada quien financió su viaje. Pero todo fue puesto por el buen ánimo que hay. Cuba y México son países hermanos. Nos une nuestro pasado, de los pueblos originarios que comerciaban con la península de Yucatán. Nos une nuestro pasado colonial. Ambos países pertenecieron o fueron sujetados a la corona española. Nos une nuestros afanes independentistas. Nos une la lealtad y la fraternidad entre los pueblos. Un sinnúmero de mexicanos se han refugiado en Cuba y un sinnúmero de cubanos vinieron acá en momentos difíciles. Julio Antonio Naya creo que es uno de esos. Es un símbolo de este viaje a México ante la agresión de la dictadura. Y además compartimos un espacio geográfico y eso también pues, nos acerca y compartimos una cultura de todos tipos. Hay un gran intercambio en lo musical, hay un gran intercambio en lo deportivo, un gran intercambio deportivo y un gran afecto entre los pueblos. Y cuando pasan temas como los huracanes, es común que los dos pueblos seamos afectados por nuestra posición geográfica. En fin, la historia nos une. Hace unos meses les entregué por ahí un libro de mi tierra, donde los primeros gobernantes de Coahuila eran de origen cubano, habían nacido en Cuba. Y muy pronto les voy a entregar otro libro, cuenta una tragedia, se llama La Ruta del Horror, cómo los pueblos originarios de Coahuila fueron desterrados, algunos de ellos a La Habana. Y entonces, pues allá en La Habana se perdieron en el paso de los siglos, ¿no? 400 años. Ya pronto se los entregaremos, una edición que va a ser acá la bancada del PRI. Muchas gracias, señor embajador, muchas gracias a todos por estar acá. Señor presidente, de nuevo, al señor presidente de Puntos Constitucionales, que tiene mucho trabajo y va a tener más. Le espera. No voy a poder ir nuevamente. Quedamos a extrañar. Usted no los del presupuesto. Mira, usted no los del presupuesto, no les queda mucho espacio. Y bueno, pues después de la bienvenida, quiero brincarme un punto porque llego con lo que voy a tratar, el de la campaña de solidaridad y acopio, y le pediría una intervención a usted, señor embajador. Bueno, muy buenos días a todos los que hoy con tanta
solidaridad con Cuba y con tanta amistad con Cuba, nos permiten estar en el día de hoy con esta segunda reunión del Grupo Parlamentario de Amistad. Yo quisiera compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, darle el agradecimiento a nuestro querido presidente, compañero Moreira, Rubén, a los estimados diputados, senadores, los miembros de la prensa que hoy nos acompañan. Yo creo que es para mí un nuevo honor y una gran satisfacción participar en esta reunión. El Grupo Parlamentario de Amistad México-Cuba, que cada vez se consolida más como una herramienta imprescindible en la amistad y la solidaridad entre nuestro pueblo. Yo quiero comentarles a ustedes que el presidente de nuestra Asamblea Nacional, compañero Esteban Lazo, Yolanda Ferrer, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, igual que acá el diputado, y gran cantidad de los diputados en la Asamblea tienen una alta valoración del trabajo de este grupo. Lo siguen, están al tanto de las cosas que se pronuncian, están al tanto de las reuniones y que están muy conscientes de la herramienta que significa este grupo para las relaciones entre Cuba y México. Yo quiero aprovechar mi presencia hoy en un tema de mucha actualidad y que este grupo ha tratado ampliamente en varias oportunidades, y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones usando la amabilidad de Rubén, que nos ha permitido decir unas palabras. Como ustedes ya conocen, el próximo 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas considerará por 30ª ocasión el tema de la agenda titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Yo quiero decir que esto va a ocurrir en un contexto muy especial, marcado por los efectos devastadores en Cuba del huracán Ian, al que se refiere la agenda en el día de hoy, pero los efectos también de una crisis global, multidimensional, que ustedes conocen y que incluye crisis económica, inminente amenaza de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, etc. Es un contexto también, queridos compañeros, de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad de 2019 a partir de una política del gobierno republicano precedente en los Estados Unidos, de asfixia económica, guerra económica contra Cuba y buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana y del país. Ustedes bien saben que no es un diseño nuevo el del bloqueo, pero ahora ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco uno de los principales ingresos de Cuba y buscando afectar el impacto en la vida cotidiana. Y en las medidas de máxima presión contra Cuba, y ustedes lo conocen, hemos hablado otras veces, las más de 200 sanciones adicionales aplicadas por el presidente anterior Donald Trump, se buscan esos mismos objetivos. Yo quiero compartir con ustedes un par de datos que van a ser significativos. Entre agosto del 2021 y febrero del 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares para Cuba. Es un monto récord a un periodo tan corto de 7 meses. Y hay que decir que durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden, estos perjuicios han alcanzado 6.364 millones. Esto significa 454 millones de afectaciones mensuales y más de 15 millones diarios. Por tanto, yo tengo que explicarle y tener claridad que el bloqueo económico es un elemento central que define la naturaleza de la política de Estados Unidos hacia Cuba y que fue fortalecido sin precedentes durante el gobierno del presidente Trump. Sin embargo, hoy la política del presidente Biden contra Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política y se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso de Cuba, cada fuente de financiamiento. El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado. Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o que es un mero pretexto. Es tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta.
El bloqueo provoca daños directos extremos, pero al mismo tiempo tiene el propósito de privar al país de ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir partes, piezas y requiere un esfuerzo de gran eficacia de nuestro gobierno para poder seguir hoy vivo nuestro pueblo. Ustedes mismos vieron, fue objeto de análisis en la prensa, que el sistema electroenergético nacional en Cuba atraviesa una situación extremadamente grave. México acudió, como siempre, a la ayuda de Cuba en este tema también. Y además de la falta de combustible, pero sobre todo ha sido el obstáculo para adquirir piezas de repuesto. Hay que tener lugar, hay que tener presente. Cuba no puede adquirir en ningún lugar, de ninguna manera, tecnología, equipos, partes o piezas que tengan 10% de un componente norteamericano. Ya el mundo es muy difícil de encontrar algo que no tenga 10% norteamericano. No quiero dejar de mencionar también el tema de las relaciones bancarias financieras. Decenas y decenas de bancos niegan los servicios a Cuba ante el miedo a una multa estadounidense. Ustedes han leído constantemente un grupo de bancos importantísimos en el mundo que son multados por Estados Unidos por mantener relaciones con Cuba. Hay que decir, aunque parezca duro y difícil, decenas de misiones diplomáticas y de embajadas cubanas hoy carecen de servicio bancario. Así tan simple. La persecución directa a los productores, a los transportistas, a las navieras, a las aseguradoras de buques, limitan el comercio con Cuba. Aquí mismo en México hemos tenido graves dificultades para poder transportar la alimentación que compra Cuba en México, los contenedores de alimentos, y hemos ido a tener que ir resolviendo con mucha dificultad. No obstante, yo quiero comentar con ustedes que frente a estas adversidades, nuestro país no se detiene, ni deja de renovarse como acaba de plantear nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Cuba cambia todos los días y seguirá cambiando. Y Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado es la política de bloqueo. Hay que tener en cuenta que Cuba superó la COVID con nuestras propias vacunas, que nos sentimos orgullosos y contentos de que México esté compartiendo con nosotros en el tema de las vacunas. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos en el medio de la pandemia eximió de un grupo de sanciones a países que estaban sancionados. ¿Por qué se excluyó a Cuba de esas exenciones? Fue un acto cruel, es el reconocimiento de que el bloqueo asfixia y mata. Hay que tener en cuenta que Cuba se vio con mucha dificultad para adquirir oxígeno durante la COVID. Tuvo mucha dificultad para adquirir ventiladores pulmonares. Tuvimos la gran alegría de contar con México en ambos temas, donde México vino también en la ayuda de Cuba. Yo tengo que decirle a ustedes, con la transparencia que siempre hablamos, es cierto que la economía cubana atraviesa hoy momentos de gran dificultad, pero no se han detenido las transformaciones, la creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal, la expansión y el registro de miles de nuevas pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas de carácter privado, y el desarrollo de la ciencia. Por tanto, yo tengo que decirle, mis queridos diputados, Cuba realiza un esfuerzo sobrehumano hoy para rescatar los niveles de la actividad económica que han sido gravemente afectados por todas las circunstancias que le expliqué. Desde el punto de vista internacional es algo que el Parlamento mexicano, la Cámara, el Senado, lo conocen muy bien de las reuniones interparlamentarias que mencionaba Rubén. El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los jefes de Estado y Gobierno en el reciente periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU hace solamente unos días. 40 de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. También algunos de ellos rechazaron y pidieron la salida de Cuba de la injusta e inhumana lista de estados patrocinadores del terrorismo, que hoy limita aún más la economía de Cuba por estar injustamente incluida en esa lista. Yo creo que
Esta política de bloqueo se demuestra que solo nos causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos. Tiene la oposición de la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos y en otros países, y recibe el rechazo de toda la comunidad internacional, como se volverá a ver el próximo 2 y 3 de noviembre en la Asamblea General. Queridos amigos, diputados, compañeros, en medio de esta situación excepcional, Cuba sigue teniendo amigos como ustedes, dispuestos a dar su apoyo y su solidaridad para levantar esta política irracional y perversa que sufre el pueblo cubano por más de 60 años. Por eso, nuestro pueblo agradecerá eternamente a ustedes y al pueblo mexicano esa actitud hacia Cuba. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Todos estaríamos mejor sin bloqueo. Y Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. Y el mundo sería mejor sin el bloqueo a Cuba. Muchas gracias. Palabra de Bruno Rodríguez. Muchas gracias. No sé, ¿algún comentario sobre que ustedes quieran hacer? Doña Jacob Polowski. Mucho gusto. Bueno, pues primero, presidente, qué bueno que haces esta reunión en este momento, porque creo que estamos a tiempo perfecto de preparar nuestro posicionamiento, dado que el próximo 2 de noviembre se votará otra vez en Naciones Unidas el tema del bloqueo. Vale la pena resaltar que el bloqueo lleva 60 años, que se estableció en la época de Kennedy, y que en Naciones Unidas, ya desde 92, son 30 años, se ha planteado el tema del bloqueo. Cada día aumentando las simpatías para Cuba y los reclamos de que se termine el bloqueo, y que solamente votan para que el bloqueo continúe Estados Unidos, Israel y a veces algunas de las islas que andan despistadas como las Marshall o alguna de esas, pero todos los demás votan a favor. Desgraciadamente, en Naciones Unidas los votos no se cuentan, se pesan y le dan derecho de veto a Estados Unidos. Entonces, aun cuando se gana el que acabe el bloqueo continúa en una forma absolutamente inhumana y genocida. Y digo, sí, aclaro siempre bloqueo, porque hay mucha gente que dice el embargo para bajarle la intensidad. Es un bloqueo, y es un bloqueo genocida, infame, financiero, económico, que efectivamente ha hecho mucho daño a Cuba y que en el pasado, cuando empezaron a ver las computadoras portátiles, bueno, Cuba tuvo que hacer tantas cosas para traer de otros países, brincando por todas partes, porque no podía comprar computadoras. O sea, nada cero. El tema de la tecnología, efectivamente, como bien dice el embajador, si tienen más de 10%, ya, pues todo tiene 10%, no puedes vender. Y tienen una ley extraterritorial, que es la Helms-Burton, que plantea que van a tomar represalias contra países que vendan o establezcan cualquier tipo de comercio. Es una aberración. Y lo que planteó el tema de la lista, meter a Cuba en una lista de patrocinadores del terrorismo, cuando Cuba lo único que ha mandado fuera de su país son médicos a acciones humanitarias a todo el mundo, de verdad es infame, es inhumano. Cualquiera que sea medio humanista, no necesita ser humanista completo, es inaceptable, es reprochable lo que hacen los americanos ante esta situación terrible. Entonces, yo quiero proponer que obviamente tú como presidente de nuestra comisión hagas un planteamiento, pero creo que sería muy importante que cada grupo parlamentario hablara al respecto, porque nosotros ya hemos oído, sabemos que obviamente Morena está en esa línea, el PT está en esa línea, pero en la interparlamentaria que tuvimos en Cuba,
escuchamos también a nuestros compañeros del panel, que me dio muchísimo gusto oír en una postura de verdad muy progresista a favor de Cuba, de algo que es lo correcto. Entonces creo que sería muy importante, creo que yo quiero hacerlo, pero yo quiero pedirte a ti también que tú lo hagas, que invites a Nacho Mier, hoy como presidente de la Junta de Coordinación Política, que él como presidente de la Junta de Coordinación Política también hable al respecto, que él también presente la postura, porque creo que será indispensable que todos los partidos nos expresemos, todos los grupos parlamentarios expresemos nuestra postura y que hagamos, encabezados por ti, una rueda de prensa para hablar de este tema que de verdad es tan inhumano y tan inaceptable. La gente no conoce y de repente hacen comentarios porque es poco el entendimiento de decir, ay, pero no está tan mal Cuba porque hay tantos edificios despintados. No, es que Cuba le da prioridad a lo que tiene prioridad, que es la salud, la educación, el bienestar de la gente, y porque todo cuesta y cuesta mucho más caro en Cuba. Entonces, mientras todos los países hacemos tratados de libre comercio para reducir aranceles, para que todo nos sea más barato, Cuba tiene que traer de los lugares más lejanos la mayor parte de sus productos a unos precios estratosféricos, y el tema del manejo financiero también es una cosa atroz, porque no pueden meter dinero a una cuenta internacional porque acto seguido se los quitan los americanos. Vale la pena plantear que cuando empezó la revolución, la verdad es que no había una diferencia con Estados Unidos, que empezó porque el comandante en jefe, Fidel Castro, planteaba a las empresas americanas que les dieran el mismo trato a los trabajadores cubanos, porque les daban trato de esclavos en las empresas norteamericanas que estaban establecidas en Cuba. Expropió empresas norteamericanas y eso empezó el bloqueo. Pero ¿qué es lo que intensifica el bloqueo? Que de Cuba salieron un conjunto de bandidos cubanos que se fueron a vivir a Miami, una bola de gusanos, que robaron, que se llevaron todo lo que pudieron de Cuba y que se metieron a la política de una manera impresionante, porque en verdad son pocos cuando piensan cuántos mexicanos tenemos nosotros allá y no hemos hecho unas cosas como las que ellos hacen, pero sí financian campañas y entonces ponen a funcionar a los políticos norteamericanos como títeres para que hagan lo que ellos quieren. Y entonces ellos, sobre todo en Miami, por eso siempre ganan los republicanos en Florida, tienen ahí una influencia desmedida e infame. Entonces, pues los americanos les hacen caso, entonces no importa si son demócratas o si son republicanos, tienen las mismas actitudes contra Cuba. Y bueno, hoy no puede comprar Cuba un avión, entonces Cubana de Aviación está parada, sin aviones, no hay. Por años y años todo el mundo se hizo famoso, bueno, cómo se quedaron todos esos coches de los 50 que se volvieron emblemáticos porque los americanos los cubanos los mantuvieron funcionando a pesar de no tener refacciones, y por años tuvieron los mismos refrigeradores, hasta que en un estudio que hizo ahí el comandante Ramiro Valdés, de qué era lo que pasaba, porque si estaban metiendo bombillas, ahorro de energía y todo, se mantenía el gasto. Entonces se notaron que, pues, aunque se fueran de vacaciones, pues el consumo era el mismo, eran los refrigeradores. Entonces se cambiaron todos los refrigeradores. Desgraciadamente esa venta a México no la pudo hacer porque fue cuando se hizo el problema de come si te vas, y entonces pues México no vendió esos refrigeradores. Entonces nosotros teníamos una muy buena relación de intercambio comercial, éramos el segundo socio comercial de Cuba, pero cuando vino ese pleito pues todo se derrumbó y las cosas cambiaron. Pero Cuba cambió los refrigeradores y entonces ha terminado luchando mucho con el tema del ahorro de energía en forma muy importante. Pero ha hecho su propia tecnología. Y tiene gente, de veras, académicos valiosísimos, estudiosos, y lo que tiene Cuba, pues no lo tiene ningún otro país. ¿Por qué?
porque Cuba compite a nivel internacional como país de primer mundo con los deportistas, con los científicos, con los artistas, pero algo que es muy importante y que alguna vez un célebre cubano dijo en una reunión de Naciones Unidas, decía, hay muchos niños abusados en el mundo, ninguno es cubano. Hay muchos niños que se drogan, ninguno es cubano. Hay muchos niños que mueren de hambre, ninguno es cubano. Y eso es una realidad que la gente no valora. Esas cosas no pasan en Cuba. Cuba tiene otros valores y las cosas funcionan en forma distinta y no se valoran. La gente de repente llega y es que no están pintadas los inmuebles, pero no se ve dónde sí está metido de verdad el valor de los principios de la Revolución Cubana, que son maravillosos y que yo creo que son un gran ejemplo para todos nosotros, porque sobre todo son ejemplos de dignidad muy importante, porque con todo se han mantenido, son un pueblo absolutamente digno. Y yo creo que la obligación de cualquiera que tenga corazón y que tenga sentimientos y que valore lo más valioso, pues tiene que comprometerse con Cuba. Y yo, la verdad, estoy muy contenta en esta comisión y sobre todo pues, quiero muchísimo a nuestro presidente porque sé que hemos estado en la misma lucha por muchísimos años y vamos a seguir así, pero tenemos que meterle a todo lo que da de fuerza porque se tiene que oír fuerte y claro que este genocida, bloqueo tiene que acabar y que tienen que sacar a Cuba porque se oye simple, pero el que Cuba esté en la lista de los patrocinadores del terrorismo le genera también otro tipo de limitaciones y otro tipo de problemas económicos en una forma de verdad terrible. Entonces también tenemos que pedir eso, que saquen a Cuba, porque esa es una decisión unilateral de los Estados Unidos en tener a Cuba en una lista de países terroristas, cuando pues, Cuba pues no hace nada que tenga que ver con el terrorismo. Terroristas son esos que patrocinan a la OTAN y que la quieren meter a todas partes para que venda armas y para que cuando hoy no hay razón para que exista la OTAN, porque después de que acabó el Pacto de Varsovia no debería de existir la OTAN. Esos son los terroristas. Entonces, ¿por qué desvían? Como bien dice Chomsky, pues ellos cuando dicen que van a luchar por la democracia a un país, lo único que no les importa es la democracia y la pisotean. Ahora a luchar por los derechos humanos, pisotean los derechos humanos. Entonces, yo creo que es momento de hablar con todas sus letras de lo mucho que es Cuba, de lo mucho que vale, lo mucho que también nos ha apoyado, porque además Cuba no da lo que le falta, lo que le sobra, da lo que inclusive le falta. Y apoya. Y a México lo ha apoyado mucho con becas para estudiar medicina a jóvenes que no tenían posibilidad de estudiar medicina y que son médicos, además con un enorme compromiso social porque fueron becados al 100% por Cuba. Entonces, creo que es mucho lo que hemos recibido y mucho lo que estamos comprometidos. Gracias, presidente, embajador, todo mi cariño. Veo que en el Zoom alguien levantó la mano. Nada más que no distingo la... Ahora, adelante, diputada, por favor. Gracias, diputado presidente. Con su venia, apreciable señor embajador Marcos Rodríguez Costa, compañeros y compañeras diputadas, muy buenos días. Como diputada federal comprometida con el pueblo de México, los valores y los principios de la Cuarta Transformación, quiero reconocer el propósito y el llamado que hemos recibido a formar parte de esta campaña de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba. Los lazos diplomáticos que unen a nuestras naciones solo pueden entenderse a través de la hermandad y solidaridad de nuestros pueblos. Por ello, hoy, que el huracán Ian ha dejado a su paso caos y destrucción y que su reconstrucción será muy larga, es momento de que patentemos nuestra solidaridad con los hermanos cubanos. Llama poderosamente nuestra atención que este ciclón que provocó la movilización de más de 30,000 personas, además de desabastos de alimentos, también causó un colapso energético que ha generado más problemas de orden y seguridad.
Por esa razón, quisiera plantearle al diputado presidente de este grupo de amistad la posibilidad de una comunicación y diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, que son las únicas instituciones con la capacidad de trasladar plantas eléctricas, cocinetas móviles y potabilizadoras a la isla. Y desde luego con el Senado de la República, que es la Cámara encargada de autorizar, conforme al artículo 76 constitucional, fracción tercera, la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. La idea sería que en el marco de la relación bilateral que sostenemos de manera armónica desde hace casi 120 años, se pueda apoyar al pueblo cubano no solo con víveres, medicamentos o vacunas, sino que contribuyamos a la reconstrucción de sus viviendas, sus vías de comunicación y el sistema eléctrico que fue colapsado. Mi admiración hacia su país por su gran fortaleza. Es admirable cómo han soportado los embates del imperialismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muy amable, diputado. Acá presente está Marco Mendoza, grupo parlamentario del PRI. Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, darle nuevamente la bienvenida, señor embajador Marcos Rodríguez Costa, reconocer el trabajo de nuestro presidente, el diputado Rubén Moreira. Es un grupo de amistad sin duda muy activo y me parece que esta convocatoria es oportuna a la luz de los acontecimientos tanto naturales como de política internacional que se avecinan. Ayer se conmemoró, y lo hizo esta Cámara, el Día de las Naciones Unidas, y creo que es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que México juega en este organismo internacional como un promotor de la solidaridad en el mundo, como un promotor de la paz. Y hablando de Noam Chomsky, que él acuñó el término al referirse a la constelación de naciones de una aldea global, porque justamente el mundo jamás va a progresar si una de sus naciones padece, y en ese marco expresar mi solidaridad ante lo que usted ha comentado, señor embajador, del bloqueo, 6 décadas ya, y en 1992 con este embargo extraterritorial implementado, que sin duda es un obstáculo para el propio desarrollo de la isla. México y Cuba han tenido siempre relaciones extraordinarias. México siempre ha sido un país solidario con la isla. En 1962, México no rompió relaciones con la isla cuando fue expulsado de la OEA. En la batalla de Girón, en la bahía de Cochinos, México convocó a una brigada solidaria a favor del pueblo cubano, y así a lo largo de la historia hemos tenido también la solidaridad de Cuba. En la propia Revolución Mexicana hubieron caudillos cubanos que fueron parte de la revolución, y la propia Revolución Cubana en parte fue pensada justamente en el territorio nacional, y creo que esa solidaridad debe seguir patente, y este grupo de amistad pues es una gran ocasión para poder mostrar esa solidaridad, ese apoyo, ese respaldo, como lo hace México con diversas naciones del mundo, pero en especial con las y los cubanos. En 2017 tuve oportunidad de visitar el Sahara Occidental, en un punto entre Argelia, Marruecos y Mauritania, que hoy día es un pueblo que sufre y es un pueblo que está en guerra. Y ahí tuve la oportunidad de constatar justamente la solidaridad del pueblo cubano con el mundo. No había ahí ni soldados ni armas cubanas, sino médicos, prestando un gran servicio de solidaridad en un lugar que en hazaní, que es la lengua materna de esa región, es conocido como el desierto de los desiertos. No hay ni siquiera dunas de arena como podríamos imaginar en el Sahara, sino una tierra pedregosa, y ahí las y los médicos cubanos prestaban un gran servicio en condiciones difíciles, como lo prestan en distintos rincones del mundo, con esa solidaridad que siempre les ha caracterizado, y en función de ello expresar mi solidaridad, señor embajador, y desde luego la solidaridad también con el punto que tocaremos en su momento respecto de los embates debidos a este fenómeno natural que tiene también en jaque a la isla y a su población. Muchas gracias, señor. Don Alfredo Femat nos pidió el uso de la palabra. Antes que nada, bienvenido, excelentísimo señor embajador, don Marcos Rodríguez Costa. Es un gusto, un lujo que esté aquí con nosotros, porque la verdad hay mucho que decir de la cooperación que hay entre México y Cuba. Y aprovecho para felicitar al diputado Rubén Moreira por esta segunda reunión ordinaria de trabajo del Grupo de Amistad,
que es tan importante por el momento que estamos viviendo. Pudiéramos cada uno de nosotros que hemos tenido la suerte de ir, no una, no dos, varias veces a Cuba, la gran solidaridad del pueblo cubano con México. Muestras, como decía Jacob, de ese gran corazón que tienen los cubanos y que efectivamente no dan lo que les sobra, dan lo que no tienen. En el caso de Zacatecas, narrar lo de Operación Milagro y cuántos mexicanos zacatecanos que no veían por el problema de las cataratas y las carnosidades. Nosotros los llevábamos hasta Saltillo, ¿te acuerdas? Sí. Incluso en camiones de la misma universidad para que no pagaran un centavo. Y el comandante Fidel mandaba los aviones a Saltillo y la gente se iba con todo pagado, 15 días a Cuba, y se llamaba Operación Milagro porque se iban sin ver y regresaban viendo. Ni un peso les cobraron. Y no hablo de uno, no hablo de dos. Rubén lo sabe bien porque en Saltillo se hizo. Y en el caso de Zacatecas, gracias al comandante Fidel y después al comandante Raúl, muchos jóvenes, bastantes, más de 100 jóvenes, se fueron a estudiar a la Escuela Latinoamericana de Medicina con todo pagado y regresaron como especialistas. Mientras aquí en México los rechazamos y ponemos topes de ingreso, en el caso de Zacatecas todos los rechazaron, terminaron en Cuba. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la que fui rector, mucho del intercambio académico permitió que se abriera la escuela de música con maestros cubanos, la escuela de física y la escuela de matemáticas. Nunca he compartido la narrativa del imperio norteamericano de que ustedes patrocinan el terrorismo. Ustedes lo que patrocinan es la educación y la salud. Si a eso se le llama terrorismo, pues la verdad no entiendo entonces qué es el terrorismo. Yo creo que hoy estamos en un momento en que ahora Cuba necesita de nuestra solidaridad. Y es importante entender que estamos contra el tiempo y que el día 2 de noviembre, se va a volver a votar en la ONU el problema del embargo. Y por eso yo quisiera sumarme a la iniciativa que hace Jacob y a la que hacen los compañeros. Y quisiera comentarte, Rubén, que tanto un comunicado como la idea de ver cómo ayudamos más para los desastres que se dieron por el huracán, se pudiera llevar hoy mismo a la Jucopo, porque en la Jucopo están todos los representantes de los grupos parlamentarios y creo que hoy o mañana una expresión por escrito acompañado de una conferencia de prensa por la Junta de Coordinación Política solicitando el cese, que se acabe el bloqueo y un acuerdo de la Jucopo para ver cómo nos sumamos la 65ª legislatura al apoyo por todos los desastres que generó el huracán, pudiera ser el camino más corto, más pronto, para que le regresáramos a Cuba mucho de lo que Cuba nos ha dado, pero mucho, compañeros. Yo aquí me pudiera pasar horas hablando de lo que he sido testigo por muchos años, de esa gran solidaridad del pueblo cubano, no solamente con México, con el mundo entero. Entonces yo haría esa propuesta, Rubén, de que se lleve hoy mismo a la Jucopo, ¿verdad? En el caso del PT, pues nosotros hablaríamos con nuestros compañeros, con el profesor Alberto Anaya, para que a través de la Jucopo, Jacob, que pudiera hablar con Nacho, pues tú ahí estás. Yo me comunico con Nacho, Ajá. perdón por interrumpirte, y veo los dos temas, pero obviamente ayuda que ustedes hablen. Así es. Entonces, esa sería la propuesta que yo pudiera hacer para que antes del día 2 saliera un comunicado a nombre de la Junta de Coordinación Política, cuidando las formas, llamando pues a que ya después de 30 años, carajo, o sea, no van a acabar con la Revolución Cubana, eso está claro, eso ya no tiene discusión. Pero creo que hoy necesitamos el mundo entero dar muestras de otro tipo de trato. Entonces, esa sería la propuesta en concreto. Ya no, perdón. Gracias. Sí, gracias. Hacemos para completarle.
Aprovechando que vas a hablar con Nacho, yo creo que valdría la pena plantear, como tú, y yo agradezco tu solidaridad y apoyo que nos diste en la subasta de arte cubano, de verdad. No me ganaron la que yo pedí, pero bueno. Pero ya quedamos que te la voy a pasar, te la vamos a dar. Pero ya hicimos una subasta de arte cubano que creo que terminó saliendo muy bien. Pero Para los damnificados. sí, todo es para los damnificados. Creo que valdría la pena, y lo habíamos comentado tú y yo ya el otro día, el hacer una colecta dentro de la Cámara de Diputados para conseguir fondos, porque hace falta mucho, mucho. O sea, una subasta de arte no es suficiente, es poquito, lo que termina, todo lo que se sume es poco en relación a las demandas. Entonces, eso que me acuerdo que creo que si tú convocas, dices no sé qué, Sí. no solo el grupo de amistad, sino los grupos parlamentarios que lo tomaran y que hiciéramos algo en forma importante, también planteamos que también pudiéramos poner después una exposición con todo lo que es Artexa, todo lo que se puede vender aquí también de arte en casa, para que también pudieran comprar y también eso nos hiciera tener algunos fondos. Y yo le quiero pedir a mi presidente, porque yo soy secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores, que también mi presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores haga un planteamiento por la comisión para el tema del bloqueo y el apoyo a Cuba. Gracias. Gracias, presidente. Don Roberto Carlos. ¿Usted también ya es? Don Roberto Carlos. Muchas gracias. Qué bueno que hoy nos reencontramos. Reconozco en el presidente Rubén Moreira ese interés de poder fijar una postura del grupo de amistad con el hermano pueblo de Cuba. Y valoro mucho la aportación que dice nuestra compañera Yeicol de que no se plantee solamente entre nosotros con el grupo, con el Estado cubano, en razón de que todo el mundo está atento a lo que sucede. Hace 60 años que se determinó esta aberración de bloqueo y hace 30 que lo hicieron, que lo declararon de manera extraterritorial, que de verdad, un Estado que se aduce como un Estado de garantista de los derechos humanos no puede reconocer esa circunstancia, esa política. Y en el planteamiento preciso que plantea Yeicol y la responsabilidad que esta Cámara me ha dado como presidente del Grupo de Amistad con Francia, compartir, señor embajador, que Francia en el 2021 votó en contra o a favor de que se elimine este bloqueo, pero además vale la pena mencionar, apenas en junio pasado, los eurodiputados, en un gran porcentaje de la Comunidad Europea, han señalado que debe determinarse este bloqueo. Entonces, valiosa la aportación tuya, diputada, porque en Europa y en todo el mundo está con mucha claridad una tendencia porque ya logremos consolidar la eliminación de este bloqueo para poder encontrar verdaderamente desarrollo para el pueblo cubano. En los próximos días veremos entonces de qué está hecho Ucrania, porque solo son 2 países de 5 los que están respaldando ese bloqueo, y en los próximos días solo hay 3 países que no dejan clara su definición, que es Colombia, se abstuvo el año pasado, Emiratos Árabes y Ucrania, que es el tercero. Entonces, Ucrania de manera particular veremos por lo que ha vivido en los últimos meses, de tal manera que yo deseo que sí visibilicemos el planteamiento y la posición de otras latitudes, no solo de América Latina, y podamos encontrar sinergias de opinión pública internacional para lograr la consolidación de la eliminación de este bloqueo. Nuevamente, bienvenidos, gusto en saludarles y muchas gracias, presidente, por esta invitación en los días previos para promover una reflexión y promover principalmente una sinergia a favor del pueblo cubano. Muchas gracias, presidente. Lo certifica, Chema, que este es un grupo muy taquillero, ¿o no? Sí. Bastante taquillero. ¿Algún otro comentario? No, muchachos. Perdóname. Disculpa. Hombre, man, empiezo quiero quedar bien y quedo mal. Ya me di cuenta que no nos quieres, ¿eh? Sí, hombre. No, bueno, pues antes que nada, excelentísimo, seas bienvenido, amigo Alfredo Fermat, me da mucho gusto que nos acompañes, Yeicol, sabías y muy apuntadas las participaciones, y de la misma forma, como
parte del grupo parlamentario del Partido Verde, unirnos a estas acciones para consolidar acciones afirmativas que nos puedan dar la oportunidad de hacer acción. El país de Cuba ha sido solidario, tenemos mucho en común, hay mucha historia, hay mucho reconocimiento, pero es oportuno hacer acciones firmes. Entonces, desde lo que concierne como diputada del Partido Verde y siendo amiga de la República de Cuba, esperemos que se dé la consolidación de poder ir al país para poder conocerlo y que nos den una atracción más turística, pero ahorita ser muy puntuales y claros en la participación que tenemos y dejar clara este posicionamiento y respaldamos el trabajo. Si se tiene que hacer la firma de una vez, vemos la forma para poderlo llevar a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto. Gracias por las palabras. Señor presidente. Gracias. Quiero platicar muy brevemente dos experiencias para mí hermosas y hacer dos comentarios, si me lo permiten, señor embajador, señor presidente, todos. La primera vez que estuve en Cuba fue en el año 88 y había rusos todavía, no había caído el famoso muro de Berlín. Y era yo secretario general de mi universidad, la Autónoma de San Luis Potosí. Fue una delegación de universitarios a un intercambio con la Universidad de La Habana y nos atendió un viceministro de Educación Superior, con el nombre no recuerdo, pero me impresionó tanto las palabras tan generosas que dijo para los mexicanos, que eran eternamente agradecidos con la actitud que había tomado México en el gran problema de la OEA cuando se expulsó a Cuba, y recordó al gran presidente mexicano Adolfo López Mateos. Estoy hablando del 88, respecto de un episodio que habrá sucedido en el año 63 o 62. Y en una segunda ocasión que tuve pues el privilegio de llevar a nombre del gobierno mexicano en el año 96 ayuda por un huracán que había devastado buena parte del centro de la isla, y en esa ocasión conocí al gran comandante y me platicó que él personalmente había ido a recibir el huracán en la parte del Caribe, y que se fue detrás de él con las brigadas de salvamento y de alivio hasta que lo despachó directo a Miami, dijo. Es la personalidad más impresionante que yo he conocido. Y por lo demás, no se le alcance del plan DM3, que ayudaría muchísimo más que cualquier esfuerzo que hiciéramos, y desde luego me sumo a la idea de aportar de nuestra parte algún apoyo material que podamos hacer en lo individual, todos los diputados, todas las diputadas. No sé si el alcance que pueda tener en una ayuda extranjera sería valiosísimo, porque tiene una gran experiencia y mucha capacidad de arreglar y de aliviar y de socorrer. Y sobre el pronunciamiento que aquí sugirió por parte de Yecol y que se respalda y que respaldamos todos para la JUCOPO, para que lo haga la JUCOPO y la Comisión de Relaciones Exteriores, yo haría énfasis en que se cuidara mucho el deslinde del contenido para intentar que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo, que no se hable de otra cosa que no sea la ayuda humanitaria que significa el gran logro humanitario que significaría el desbloqueo económico infame que hay contra la isla, y sin tocar ningún otro tema, para que ojalá y los 7 grupos parlamentarios pudieran respaldar eso. Muchas gracias. ¿No sé algo más? Yo, por favor. Bueno, yo... ¿La señorita quiere hablar? Reynel, después. Adelante, Reynel. Muchas gracias, gobernador. Solamente mencionar que la relación que ha tenido México y la República de Cuba a lo largo de la historia siempre ha sido una relación que a todos nos ha beneficiado, siempre con respeto y pues siempre satisfactorio tener países amigos con los cuales podemos compartir, además apoyarlos siempre así como se requieran. Y hay que ser consciente de que este grupo de amistad
usted preside, diputado Rubén, amigo, se ha trabajado en cuestión de apoyo y solidaridad humana y colaboración, y siempre voy a reiterar mi reconocimiento para usted. La verdad es que aplaudo que se celebre este tipo de reuniones para extender la mano, para reconocer y solidarizarnos y poder ver de qué manera salir adelante juntos. Hoy Cuba también ha sufrido los estragos de la naturaleza y pues en algún momento también nosotros nos ha tocado pasar por estas lamentables situaciones y hemos tenido también desastres naturales muy grandes. Y Cuba ha tenido a bien apoyarnos, ayudarnos, inclusive los tormentos, temblores, que nos ha marcado la historia en Guerrero, en todo nuestro país. Sin embargo, también los mexicanos hemos extendido la mano, pero también, vuelvo a repetir, hemos recibido la ayuda de otros países como la República de Cuba. Y la verdad es que es importante mencionarlo en estos momentos tan complicados. También manifestar que el bloqueo considero como un daño humano incalculable. Y menciono dos puntos muy importantes que pues, es la parte familiar como efecto inhumano. Y por otro, pues la salud. No le permite a ese país tener las tecnologías importantes, los dispositivos, los tratamientos fármacos que se requieren para poder salir adelante. Muchas gracias, la reunión. Gracias por permitirme esta participación. Señor embajador, todos. Muchas gracias, Reynel, diputado del PRI del estado de Guerrero. Reynel, muchas gracias. Adelante, señor Marcos. Yo nada más quiero, a ver, cómo explicar que cada vez que yo asisto con tanta alegría y orgullo a estas reuniones, desde su formación, ya hace ya varios meses, y vengo con un sentimiento de agradecimiento, vengo con un sentimiento de que no puedo ser capaz de expresar realmente lo que puede sentir un cubano cuando oye estas expresiones, que no son nuevas de ahora, las oí desde el primer día y las he escuchado en todos lados. Yo creo que Cuba en México une voluntades. El tema de Cuba une criterios, une conceptos de las personas de bien, yo diría de las personas decentes, de las personas que tienen un sentimiento por otro país. Yo tengo que oír con todas estas ideas ustedes tan buenas con respecto al bloqueo y con respecto a la ayuda a Cuba. Yo creo que son una continuidad de lo que decía uno de los diputados, año 62, el presidente López Mateo, la OEA, pero no solamente eso, hay que decir que México ha estado consecuentemente al lado de Cuba oficialmente en las Naciones Unidas en contra del bloqueo. Y los diferentes gobiernos mexicanos, independientemente de sus egos, han estado al lado de Cuba en el tema del bloqueo. Eso es un tema muy importante. Pero además, el gobierno de México y el pueblo mexicano ha acudido presto a ayudar a Cuba también en los momentos más difíciles. Yo recuerdo aquí, todos saben los momentos que vivimos con el terrible incendio y la catástrofe de Matanza, con un supertanquero donde peligró la estabilidad del país con el combustible y cómo el pueblo mexicano acudió. Yo diría que lo viví personalmente en minutos después de producirse la catástrofe, como lo explicó en los directivos del señor presidente. Y como ahora nuevamente, ante este huracán que sufrió tanto el sistema energético, México acudió nuevamente a tratar de ayudar a Cuba en este sentido. Por tanto, yo creo que este grupo de amistad, la Cámara, el Senado, son órganos que representan qué piensa el pueblo mexicano. Y yo creo que el pueblo mexicano y el pueblo cubano tienen una relación histórica que será imposible de destruir. Y por tanto yo me siento obligado a realmente y nuevamente agradecer
todas estas muestras hacia mi país, hacia mi pueblo, que es el mismo pueblo mexicano. Gracias. El tema de la Casa Cuba es un tema que viene hace algún tiempo. Hay que recordar que México tiene una magnífica casa que se llama la Casa Benito Juárez, en la Habana Vieja, y que está muy bien. Y así se planteó la posibilidad de una Casa Cuba con esas mismas ideas que tú tienes. Y además aún, donde se presenten grupos musicales cubanos, que la gente vaya, baile, se divierta, café, etc. Yo te diría, Jacob, y al amigo Moreira, que ya se ha adelantado algo. La secretaria Alejandra Fraustro de Cultura ya tiene este tema también, que por ahí puede ser un camino. Ellos han visto algunos locales incluso que puede ser posible. Recuerdo que se habló de una casa de la que tiene en la Fundación Elena Poniatowska, que va a cambiar. Hay varias ideas, pero ya le digo que ese puede ser un camino para esta idea, que es muy importante, que para Cuba sería un gran placer poder poner esas cosas. Y la idea del compañero René es muy buena. Él es un apasionado de México, está en el lugar que está ahora, que es muy importante, pero no suelta México, y nosotros vamos a transmitirle esta idea también. Gracias. Si no hay más, yo les agradezco la presencia, el respeto que nos tenemos y la amistad con Cuba. Muchas gracias. Ya no se me pasa. Es la segunda vez que cometo un error. Pero es que usted se puede hacer todo y aquí. ¿Dónde está la abuela ahí? La abuela ahí. Sí, acá. Sí. Sí. Sí, me va a tocar aquí porque ya